Muy buenas tardes, bienvenidos a este programa Los Tres Mosqueteros. Hoy lunes 5 de junio, 7 de la tarde. ¿Cómo estamos, Mer Vilá? ¿Cómo estamos, Pancho Rego? Quien les habla, Cris Portugal. Acá los recibimos en Tres Mosqueteros. ¿Cómo estamos? Amiga. Bien, pues listo, estoy lista yo para partir. Los voy a dejar abandonados un par de días, así que para que me echen todos de menos. Pero voy a estar por allá, por los lares del Camino de Santiago, Compostela. Así que me voy de peregrinación, rezaré por todos ustedes. Mira, tienes que dejar ahí una seña en cada paso del camino. No, por eso ahí les vamos a estar informando, voy a estar subiendo cosas y capaz que mande un saludo también para los Tres Mosqueteros desde por allá. Buen camino, peregrino, exactamente. Voy con un grupo, así que como mis clásicos viajes para los que quieran viajar conmigo, yo pensaba, ¿y si quién va a querer viajar conmigo? Pero sí, fíjate, hay gente que quiere viajar conmigo. Así que nos vamos ahora ahí y después a final de año a Inglaterra. Así que ahí los estaré abandonando, pero volveré, dijo MacArthur. Así es, así es. Este es tu segundo viaje en el año, ¿verdad? Segundo viaje en el año con público. Con público. Sí. Muy bien, muy bien. ¿Tú, Pancho, cómo estás? ¿Qué tal el fin de Contento semana? y apenado. Partiendo la semana, muy contento con el ánimo arriba, esperando acompañarlos a todas las personas que nos están escuchando a esta hora del taco, ya partiendo en la tardecita. Pero también apenado porque se nos va Magdalena Mervilá. Pucha, pero vuelvo, Pancho, vuelvo. Traeré regalos. Programa, entonces va a ser difícil intentar reemplazar a Magdalena Mervilá por los 2 meses que se va. No me voy 2 meses. 2 meses, ¿cierto? No, me voy 17 días ahora, Ya, vuelvo. Son 2 semanitas y media igual. Sí, vuelvo por un corto, unas semanas, porque después sí me voy de vacaciones con mi familia. ¿De nuevo? Merecido. Ah, no. No, esas son vacaciones, estas no. Tú ya te estás tomando vacaciones 2025. Estás como con una amiga que conozco por ahí, por si me estoy yendo. Oigan, bueno, empecemos con el tema del día. Yo creo que el tema del día fueron las declaraciones de la presidenta de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, que además es presidenta de la Sala 3, que es la sala que se pronunció respecto al fallo de la ISAPRE. Ella ayer aclaró que los excedentes de las ISAPRES que tienen que devolver son a las personas que demandaron. Que era lo lógico, era lo que planteaban al principio, porque esto era muy raro que fuera urbi et orbi. El punto está, ¿por qué se demoró tanto en decirlo? Claro, y ella dice, oigan, no tienen nada que hacer atrás los que no demandaron. Pese a lo anterior, el resto de los afiliados de este fallo podrían exigir que no se ajusten los planes hacia adelante. O sea, el que no demandó no tendría nada que cobrar hacia atrás. Bueno, obviamente saltó el gobierno. Carolina Tobar inmediatamente dijo, no, vamos a ingresar una solicitud de aclaración a la Corte Suprema. Así que esta semana estaríamos a la espera de que se ingrese el pedido de aclaración de parte del gobierno. Está raro. Y la respuesta de la Corte Suprema, que aparentemente nos tiene a todos así en ascuas. Mira, está raro primero porque este argumento de que efectivamente las sentencias no tienen efecto erga omnes, para los que no son abogados, una sentencia para solamente, claro, erga omnes que aplica para todo, en este caso, para los 3.3 millones de afiliados del sistema de ISAPRE. Entonces, basta que hayan litigado 5 personas, 10 personas, 20 personas, 100 personas, 1000 personas, pero se aplicaría para los 3.3 millones de personas que hoy en día tienen contratos firmados con ISAPRE. Que era, de hecho, lo que encontrábamos que era raro. Y era lo que decía Carlos Peña. El primero que levantó este punto fue Carlos Peña, hace bastantes semanas atrás, diciendo, oye, ojo, en Chile los efectos de las sentencias son de carácter relativo. Solamente afectan a las personas que litigaron. No se aplican para todo el sistema. Y se entendió siempre... Entiendo, perdón que te interrumpa, muy cortito para tirar unos números. Entiendo que de los 3 millones de afiliados, 700.000 presentaron a lo largo del tiempo estos recursos en la Corte Suprema para que no se les suba los planes, los que fueron acogidos hasta hace un par de años, y que esta demanda que gatilló esta resolución de la Corte Suprema fue presentada por 30.000, me parece, afiliados. O sea, a ver, ciertamente aquí habían dos cosas. Una cosa era la que no te subieran los planes, que cuando se les acabó eso, abrieron esta otra llave. Porque aquí, de alguna manera, hay, y digámoslo con todos los las palabras que corresponden, aquí hay un montón de abogados que se hicieron la América llevando estas cosas a la ISAPRE. Y este es el negocio de ellos. Aunque no se requería abogado, pero lo hacían ellos, lo habían convertido en un negocio. Porque la Corte Suprema obligada a pagar las costas. Entonces cada abogado cobraba los 50.000 pesos y a uno al afiliado le salía, entre comillas, gratis. Mira, son 725.878 beneficiados que podrían recibir estas restituciones, con montos que van desde 1 millón de pesos
hasta en algunos casos 80 millones de pesos, hay 1.886.015 contratos firmados entre cotizantes y ISAPRE. Lógicamente esos contratos tienen adicionalmente señora, cónyuge, hijo, por eso llega a la cifra de 3.3 millones de personas. Entonces, claro, 725.878 beneficiados, habría que ver cuántos de ellos efectivamente... pero que son dos cosas separadas. Una de las cosas, una de las cosas es no te aumenten el plan, que eso es un número bastante grande porque se hizo durante muchos años. Y otra cosa es cuando se le cerró esa llave, lo que tiene que ver con este asunto de la tabla de factores, que es otra cosa. Ya, yo quiero un análisis de parte de ustedes, Pancho, Mervi. Acá tenemos varios actores. Están los afiliados. Por ejemplo, yo pertenezco a una ISAPRE. Está la ISAPRE, que cómodamente veo que en los primeros 6 meses de plazo que les dieron, se cumplieron y después les dieron una extensión de 6 meses de plazo más y no hubo una propuesta de solución. La superintendencia, que aparentemente hace nada o dice nada, por lo menos a lo que yo tengo entendido. Y está el gobierno y ahora están pidiendo la cabeza de la ministra de Salud, además, en este instante. ¿Qué está pasando? Un pequeño análisis, Pancho. Mira, partamos por decir que esta sentencia judicial efectivamente salió hace hartos meses ya. Esa sentencia judicial de la Corte establecía un plazo de 6 meses para que a través de la política pública, de la ley, se pudiera regular la materia. Pero había que hacer una ley. Había que hacer una ley. O se combinaba, es que tampoco se decía usted haga una ley, sino que se combinaba al Estado a resolver el problema mediante las atribuciones que el Estado tuviera. En este caso, sin duda, la ley es lo más óptimo. 21 días antes de que terminara el plazo de 6 meses fijado por la Corte Suprema, el gobierno presenta un proyecto de ley corta de ISAPRE. Y ese proyecto de ley corta de ISAPRE establece básicamente 2 etapas. Una etapa de 6 meses, donde cada una de las ISAPRE, ya sea que hayan quebrado o no quebrado, iba a elaborar su propio plan de restitución. Luego se le iba a presentar ese plan de 6 meses a un comité de expertos, y ese comité de expertos en el plazo de 6 meses iba a determinar si aprobaba o no aprobaba, si estaba conforme con la propuesta de la ISAPRE para ver cómo restituía los dineros cobrados en exceso. Después de eso, se metía a la superintendencia, que tenía un plazo de 30 días para aprobar o rechazar los planes presentados por la ISAPRE. En la práctica, lo que se calculaba eran 1.400 millones de dólares que había que restituir a los afiliados a la ISAPRE, lo que es más de lo que la ISAPRE han rentabilizado en 36 años. Sí. O sea, era en la práctica imposible de pactar, y básicamente lo que le decían a la ISAPRE era: usted quiere comprar su ataúd en una cuota o lo quiere comprar en 20 cuotas, pero que usted se va a morir, se va a morir. Y esta era una cuestión de carácter ideológica, porque al gobierno nunca le han gustado la ISAPRE. Ellos siempre han hablado del seguro único de salud, un seguro estatal único, que el 7% vaya al Estado, el Estado administra, y solamente sobre el 7% tener seguros complementarios. Otro tema son los prestadores, que tampoco le gustan a este gobierno, hay que decirlo también bastante claro, y que son prestadores que en su mayoría están prestando el servicio hoy en día a los que somos pacientes FONASA, o sea, somos cotizantes clínicas FONASA. Privadas. 6 meses antes de que el gobierno llegara tarde, los senadores Walker, Rincón, Chaguán y un par más de Chile Vamos presentaron un proyecto alternativo para poder dar cumplimiento al fallo de la ISAPRE, y se hace cargo del problema, creo yo, de base. Porque lo que hace es meterse... Porque ustedes saben que los precios de cada ISAPRE, lo que te cobran finalmente, tiene ciertos elementos. Hay un precio base que se multiplica por el factor que es la edad, a lo que se le aplica la tabla de factores, a lo que se le aplica la prima GES de la gestión... La reforma de Ricardo Lagos del año 2005, más las cargas que son los hijos. Este proyecto en particular de Walker y compañía dice: metámonos en los precios base y permitamos que esos se reajusten y que se puedan reajustar retroactivamente. Claro, porque aquí hay una cosa bien importante. Si lo que aquí se establecía es que la tabla de factores tenía que ser una tabla como inclusiva, llamémoslo así, no podía discriminar por género. No discriminatorio. Claro, no discriminatorio. Entonces, el año 22 se establece, esta va a ser la nueva tabla, y por lo tanto todas las tablas anteriores quedan fuera. Entonces por eso ahí también está el problema, porque este fallo establece que esa tabla no discriminatoria hay que aplicarla retroactiva, pero esa tabla se inventó el año 22. ¿Cómo tú puedes aplicar una tabla retroactiva que no existía? Sí, 2019. Es súper... 2019. Pero el fallo es del... Mira, sí, pero la ley de ISAPRE es del 2005. ¿Ya? Sí. Ahí se establece que la tabla de factores cada ISAPRE la fijaba. Sí. El 2010 es el fallo del Tribunal Constitucional, donde se declara inconstitucional esa tabla de factores, ¿cierto? Por el tema de igualdad ante la ley, y mandata al Ejecutivo ya en esa época regular, 2010. Que no lo hacen. Que no lo hacen, obvio que no lo hacen. Y no lo hace ningún gobierno. 2010 hablemos de Piñera, 2014 Bachelet, 2018 Piñera, 2022 Boric. Entonces... han pasado 4 gobiernos, o sea, de verdad, esto es para... No es para la risa, porque claramente la cuestión es bastante grave. Seria. Sí, y la nueva tabla de factores que emite la Superintendencia de Salud data del 2019,
que aplica para todos los afiliados nuevos y se aplica desde 2020 a futuro. Claro, y de hecho por eso hay planes que no tienen problema porque ya tienen esa nueva tabla. Claro, entonces acá la Corte Suprema dice, no, pues vámonos para atrás. Porque ya ahí viene el punto. Pues no, ahí viene el punto. No existía, entonces legalmente tampoco estaban en debe, ese también es el tema. O sea, yo creo que aquí hubo una intención más allá de si a uno le gusten o no, y yo siempre he dicho, yo en lo particular tuve varias discrepancias con ISAPRE, peleé varios puntos que me parecían tremendamente injustos, pero más allá de eso, el sistema sí funcionaba y funciona. Yo también tengo ISAPRE, pero no estoy diciendo que uno no se pelee por ciertos puntos, pero lo que se está aplicando aquí o lo que se estaba queriendo aplicar aquí es extremadamente injusto, entendiendo que la justicia es darle a cada uno lo que es de propio suyo. Eso significa que ¿cómo tú vas a declarar algo retroactivo hacia atrás cuando esa tabla no existía? Entonces es súper curioso. Entonces la única explicación, entonces, no porque uno esté defendiendo corporativamente a nadie, pero la única explicación es política. Porque la política siempre termina explicando lo que en la práctica otras cosas no pueden explicar. Efectivamente, la justicia da a cada cual lo que le corresponde. Es bien compleja la situación y como bien decía Pancho, como decías Mervi, esto es un tema ideológico. Esta sentencia le cayó como anillo al dedo al gobierno, un gobierno es el tema de fondo. Claro, que política. Que quiere empujar a que todos nos vayamos a un sistema único y que en las ISAPRES de una u otra manera efectivamente desaparezcan. Mira, lo que tú ves aquí, cuando la ministra Toá reclama frente a los dichos de la ministra Ángela Vivanco, queda claro que es ideológico, porque cualquiera, si fuera el problema simplemente, dijera, pero entonces resolvimos el problema, se le paga a los que litigaron y de aquí en adelante se ajustan todos los planes, que es posible sin que quiebren las ISAPRES. Pero cuando por supuesto, pero cuando la ministra aparece reclamando, diciendo que va a pedir explicaciones, es porque la solución anterior, que quebraba las ISAPRES, le acomodaba. Sí, yo igual voy a colocar un matiz, ¿ya? A ver. Yo sé que la visión ideológica de este gobierno sin duda es contra las ISAPRES, contra los prestadores privados, contra la libertad de elección, no les gusta la subsidiariedad, les gustan los monopolios estatales, y este fallo en particular les caía como un anillo al dedo porque lo que hacía era conducir a Chile mediante resolución judicial a un monopolio de carácter estatal, limitando la libertad de elección de cada una de las familias. Lo tengo súper claro. Sí. El tema es que el fallo es complicado. Es complicado. Y el fallo es raro de entender. Entonces, lo mínimo que tenía que hacer la ministra del Interior, Carolina Toá, es presentar un recurso de aclaración, rectificación y enmienda a objeto de poder aclarar en qué términos se debe aplicar ese fallo. Porque todo el mundo al principio decía, no, qué raro que la Corte Suprema haya fallado y este fallo se vaya a aplicar de forma erga omnes a todo el mundo, por el efecto relativo de los fallos. Y resulta que ahora, después de un mes, estamos diciendo, la misma vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, dice, no, pues este fallo siempre fue efecto relativo. Y es vocera y es parte de la sala que dictó el fallo, entonces es bien potente la declaración de sí, porque ella claramente entiende el fallo mejor que el resto de las personas, porque le tocó concurrir con su voto a redactar el fallo. Así es. Esto fue unánime, además, este voto fue unánime en la sala, ¿verdad? Tengo entendido. Bueno, sin duda, este tema va a ser un tema que nos va a tener ocupados toda la semana. Es preocupante, lo hemos venido conversando todos estos días. Si se cae el sistema de salud, colapsamos todos los que estamos en FONASA, los que estamos en ISAPRE. Hay datos interesantes. A ver. Agosto 2022, listas de espera 1.764.957 personas. Febrero-marzo 2023, listas de espera no GES 2.205.254. O sea, de 1.700.000 a 2.200.000. A 2.200.000. Tiempo de espera 426 días. Lista de espera de cirugía 270.000 personas. Este tema es complicado, porque la salud de los chilenos es un tema muy complicado. Por supuesto. Y acá lo que hemos visto, al menos, desde la vereda de los que estamos observando cómo trabaja el gobierno, es una tranquilidad. Es un relajo. Yo no escuchaba a la ministra de Salud últimamente. Yo no sé quién es la ministra de Salud. Yo no sé quién es la ministra de Salud. No, bueno. Pero la ministra de Salud algunas cosas intentó hacer y la bypasearon también en el camino. No seamos también injustos al respecto. Pero bueno, ¿Cómo por ejemplo? No, cuando se trató de presentar una solución respecto a este tema de las ISAPRE en su primer momento, ella venía con una solución. Y le mandamos un saludo a Jimena Aguilera. Le dijeron que no. Que salud. Sí, por eso. Bueno, pero a ver, y otra cosa, tú dices todos estos números, en la cuenta pública pareció que todo era fabuloso. No, ya vamos a hablar de la cuenta pública. Pero lo de la cuenta pública vinculado a salud es muy grave, porque incluso la tercera dice que la declaración del presidente de la República respecto a la disminución del tiempo de espera para acceder a una consulta especialista era al menos engañoso.
porque tomaba la mediana de los casos y no el promedio. Sí, pues. Entonces, eso es muy grave. Cuando él dice bajó un 32% y en la práctica tomando el promedio te bajó solamente un 15%, un 17%, estáis jugando, estáis haciendo cherry picking, po. ¿No que al presidente no le gustaba el cherry picking? Tomar los argumentos que le convienen para ponerlo en la agenda pública. Es real. Vamos a una pausa y volvemos. Vamos a analizar la cuenta pública del presidente Gabriel Boric. Volvemos con los tres mosqueteros. Agricultura TV. Estamos de regreso acá en Los Tres Mosqueteros junto a Magdalena Bermilá, Pancho Rego y quien les habla, Cris Portugal. Hoy lunes 5 de junio. Bien, sigamos comentando. Otro tema, la cuenta pública del presidente. Sigue dando que hablar. ¿Dejó de hablar el presidente? Sigue hablando. Sigue hablando. Sigue hablando. Oye, hay una noticia que, bueno, y habrá que se va de cadena nacional. Habrá que sí, no, es como que le faltó que decir. Hay que darte Jaime Naranjo, hay que darte Fidel Castro. No, pero con un tecito al lado. Y así, perdona. Tomaba el tecito al lado mientras hablaba en cadena nacional. Y entrevista exclusiva este fin de semana. En un canal de televisión abierta, en la noche, en un noticiero. Ah, sí, lo dio en, se puede decir, un medio amigo en televisión. Tenía mucho que decir. Bueno, sí, parece que sí, tenía mucho que decir. ¿Sabes qué dijo? Soluciones pocas. Dijo que tal como estaba el borrador que había presentado la comisión de expertos, él lo aprobaría. Él aprobaría este anteproyecto y que en caso de ser rechazado, él no impulsaría un nuevo proceso. Bueno, lo primero que yo tengo que decir respecto a esto es que si el presidente Gabriel Boric afirma que él aprobaría este borrador, es porque este borrador hay que cambiarlo. Obviamente, si él lo aprobaría es porque está malo. Hay que cambiarlo y quiere decir que por algún lado entró la ideología extrema de su grupo. Pero aquí hay dos cosas. Recordemos que hace un par de semanas teníamos a unos, parlamentarios proponiendo abrir que se Juan Santana, Tomás que de se plebiscitara este borrador. Entonces, hay una obsesión con el borrador, que además hay una obsesión por cambiar la ruta de camino que se estableció políticamente, que es simplemente que los expertos presentan esto y que es el Consejo el que lo cambia o lo afina. Quieren bypasearse el Consejo simplemente porque no les gusta la composición del Consejo. Porque perdieron. Pues. Esto igual que los cabros chicos cuando pierden el juego y se llegan y dicen ya último gol gana todo, ya es lo mismo. Ya, o sea, estos están cambiando las reglas del juego para tratar de acomodar a conveniencia. Yo estoy de acuerdo contigo, Cris. Si les gusta, y a varios les gusta el borrador, por algo es. Hay que tener cuidado porque en algunas cosas que no se precisan, y así como en los detalles, está siempre el demonio. Yo lo imprimí a la antigua y estoy leyéndolo y estoy anotando al margen. ¿Estás glosándolo? Sí, a la antigua, Odioso, a mano, pero obvio. Usted también, si yo lo veo ahí con los papeles. Sí, no, que él es ñoño, eso está claro. Oye, dos puntos que tocar sobre la mesa. Desde el momento en que el presidente de la República dice que él aprobaría este proyecto, yo me preocupo, sin duda. Obvio. Me entra a la duda bastante grave, digo si es bueno o no es bueno, empiezo a ver los elementos y yo te soy bien sincero, a mí, si tuviera que elegir entre la Constitución actual y el borrador, yo por el momento estoy decantando por la Constitución actual. Sí. ¿No? Como aparece la mayoría de la población, no sé si se dan cuenta. 48% están en contra del texto. Es bastante preocupante que al día de hoy, sin que el Consejo... Sin que haya terminado. Sí, pues sin que el Consejo haya empezado el trabajo. Es decir, que solamente existe un borrador. Es preocupante que tengas un 40 y tantos % de la población que ya lo rechazaría y solo un 20 y algo por ciento de la 27% de la población que lo aprobaría, y el resto lo rechazaría, el 40 y tantos % lo rechazaría. Es preocupante. Y el otro elemento que yo no le creo al presidente de la República es que él dice que no va a impulsar un tercer proceso, en caso que gane la opción en contra el 17 de diciembre. Yo tampoco le creo. Ellos no van a renunciar nunca a la posibilidad de tener una constitución que les caiga como un traje a la medida a sus ideas estatistas y totalitarias.
no van a renunciar a su ideología. Entonces yo no le creo al presidente cuando ellos dicen que en caso que ganen en contra, ellos van a dejar de lado lo que ha sido la construcción del relato histórico de los últimos 40 años de la izquierda radical y revolucionaria en este país respecto a un texto constitucional que no les acomoda. No les creo. Yo no les puedo creer. Ahí van a estar los comunistas. Ahí van a estar los comunistas, Lautaro Carmona, Guillermo Tellier, la historia del Partido Comunista, la historia de la izquierda radical va amarrada de una crítica a la Constitución de 1980. Entonces tú me vas a decir, presidente, con todo el respeto del mundo, que van a renunciar a su idea de un día para otro. ¿Usted me quiere decir eso? ¿Y quiere que yo le crea? ¿Y quiere que los chilenos le creamos? Pues si somos payasos. Pero si recordemos que no tanto tiempo atrás decían de que esto iban a insistir hasta que se aprobara. ¿No se acuerdan? Ya, bueno, pero es que lo han dicho siempre, por eso a mí me extraña cuando ellos dicen, oye, es que ahora nosotros no vamos... puedo creer que no vaya a impulsar en este gobierno un tercer proceso constituyente, pero renunciar a la posibilidad de un cambio institucional y derribar al Estado neoliberal, opresor, imperialista, capitalista, no. Ya, pero es que lo que pasa es que, Pancho, la gente tiene memoria de corto plazo, o sea, como Dory, ¿te acuerdas de Buscando Nemo, que tenía memoria a corto plazo? Bueno, el mal de Dory está muy instalado, o sea, Dory, piensa tú que ahora el presidente subió 10 puntos por simplemente la cuenta pública, y ahí viene la pregunta, ¿la cuenta o los cuentos públicos? Porque la verdad es que cuenta o cuentos, en el sentido de que varias cosas son bastante imprecisas, otras son mentirosas, y otras son absolutamente imposible. Sin embargo, la gente quiere creer lo que quiere creer y no la realidad. Miénteme, claro. Kill me softly, ¿ya? Y la gente está feliz con eso. Pero mira, para poner un solo ejemplo, cuando él dice de que todo este tema de la reforma tributaria viene amarrado y condicionado, sí a todo, pero para poner un ejemplo, al pago del CAE y al pago de la deuda histórica, que ellos mismos le pusieron deuda histórica a los profesores, como el aumento de la PGU, no alcanza. Pero si nos dan los números, lo que pasa es que los números no son los de ellos. Entonces, ellos no tienen la cifra exacta. El presidente dice que necesita reforma tributaria para poder condonar el CAE, para poder pagar la deuda histórica a los profesores, para aumentar la PGU a 250.000 pesos, para la sala común universal, que los costos son altísimos. Y tú dices no alcanza, ¿cierto? ¿Qué está haciendo el presidente? Subir las pensiones. ¿Qué está haciendo el presidente? No. Le está mintiendo de forma patológica a todos los chilenos. Y eso hay que empezar a decirlo con todas sus letras. El presidente es mentiroso y en una cuenta pública se dedica a mentir. Por eso yo dije, es cuenta público o cuentos. Un cuento, ya, y la gente, a las personas les gustan los cuentos. Bueno. Porque además, ojo, la generación que hoy día nos está escuchando, muchos de ellos son la generación Disney. Y tú sabes que eso es un problema, porque la generación Disney cree Happy Ever After. ¿Cómo es la generación Disney? Son aquellos que creen que hay una varita mágica y hay siempre un final feliz. Y lo que no es cierto, lamentablemente en la realidad no hay varita mágica. Por lo tanto, la plata es la que hay. Y aunque yo quiera hacer todas las cosas, tengo que elegir. Y ese es el gran problema económico. O sea, si yo tengo 10, bueno, tengo que ver en qué gasto los 10. Pero si los gasto en una cosa, no los voy a poder gastar en la otra. Y ahí ese es el problema. O sea, la gente quiere creer. Y eso también es ideológico, porque lo que estos muchachos siempre dijeron cuando llegaron al gobierno era que todos los apoyos estatales tenían que ser universales. ¿Te acuerdan de eso? Ellos siempre decían todo universal. Y eso es porque desprecian la subsidiariedad, porque no les gusta el rol de los privados y no les gusta la focalización. Y ahora se están dando cuenta que precisamente cuando tú tienes un presupuesto donde los recursos son limitados y las necesidades son ilimitadas, tú tienes que focalizar. Y siempre tienes que focalizar en los más pobres. Por eso medidas como la educación gratuita universal son medidas regresivas. Te gusta o no te gusta, y hay que empezar a decir las cosas por su nombre en este país, porque nos fuimos callando frente a medidas que eran populares, pero que no eran que no eran técnicamente correctas. Y que no son viables. Y que son promesas falsas. Entonces, no te da, compadre, si no te da para una sala común universal, para subir a 250.000 pesos en la PGU, no te da para condonar el CAE, no te da para pagar la deuda histórica a los profesores. Y no es que uno no quiera hacerlo, sino que uno tiene que ir avanzando en todas esas políticas públicas que son necesarias en la medida de lo posible. Y por eso es tan necesario que el país crezca, porque si el país no crece, la torta se va achicando en vez de agrandarla, porque en el fondo ellos tienen la idea de que el dinero cae como maná del cielo y que de alguna manera las cosas no están porque hay gente que acapara. No. Y lo otro es que le vamos a decir claro al presidente de la República: no a su reforma tributaria. No a su reforma tributaria. No tienen los votos. Ninguna reforma. Se lo han dicho por todos los idiomas, de todos los partidos. ¿Hay espacio para conversar? Claro que sí. Podemos hablar de ilusión y evasión sin ningún problema, pero eso no una reforma tributaria como la que usted quiere. Si quiere bajar impuestos, conversemos. Obvio que sí. Le quiere meter mano al IVA, conversemos, ningún problema.
Pero si usted quiere subir un peso los impuestos, no va a tener los votos. Y no tienen los votos. Así, y ellos prometen insistir en julio. Sí, por supuesto. Con una nueva versión. No sé si va a ser la nueva o van a insistir con la misma en el Senado. Si insiste con la misma. Marcel dijo que iba a transformarla completa. Pero es que Marcel habla de pacto tributario y el presidente habla de reforma tributaria. Por lo tanto, yo creo que no están en el mismo canal. Y ahí un poco podríamos decir que sale Jackson, que a mí ya me da risa este caballero porque... ¿El joven del gas? El joven del gas. El joven del gas de 117.000 combinado con el balón de gas, no se olviden, me estaba con gorrito rosado. Nosotros tenemos que ser responsables económicamente y no podemos tener gastos permanentes si es que no tenemos ingresos permanentes. Yo digo, este caballero, o sea, por favor, a ver, ¿a dónde? Yo no le creo nada a Jackson, por favor, y estas declaraciones son meramente eso, puras declaraciones. Ahora, yo quiero comentar algo. Efectivamente, no están los votos para la reforma tributaria. No están. No. Se lo han dicho desde la UDI, se lo han dicho los republicanos, se lo han dicho desde Bópoli y no sé si alguien más de centro por ahí. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? La reforma tributaria no va a avanzar y quiere decir que el gobierno quedó ahí con su plan. A ver, yo creo que ellos la van a tratar de presentar de todas maneras, porque no, la van a presentar, porque son como los monos porfiados. Pero sí, la van a presentar para... Y no tienen que echar la culpa, tienen que decir que es culpa de la derecha. No es de la ineptitud y la falta de capacidad para gobernar de ellos, sino le van a echar la culpa a la derecha. Sí. Pero la van a presentar, listo, se va a rechazar. Y va a pasar esto, mira, tuvimos a el Partido Comunista que estuvo celebrando... 111 años. Un aniversario más. Y el secretario general del partido, Lautaro Carmona, dice: hablamos de un proyecto histórico que solo un golpe de Estado y la intervención imperialista de las transnacionales y la oligarquía pudieron detener. Pero la historia la hacen los pueblos. Y ese proyecto hoy es un proyecto inconcluso, pero no derrotado. Y llama a Tellier a no bajar los brazos ante este momento y a combatir con fuerza el negacionismo que están instalando desde los republicanos. A ver, explícame. Básicamente, un pie en la calle, sí, pues. Un pie en la moneda. Esta gente va a volver a salir a la calle. Ya, pero reconócele algo al Partido Comunista. Siempre hablan con la verdad. Son Mateo. Y son un partido de cuadro. Era como, espérate, retrocediendo en el tiempo atrás. Pensemos. Hace años atrás teníamos los debates presidenciales. ¿A qué año nos vamos? Los debates presidenciales cuando teníamos a Artés. Que la gente se reía. Pero que corría por fuera del Partido Comunista. Da lo mismo, corría por fuera, pero Artés nunca mintió. Y decía... Que su máxima votación fueron 100.000 votos, me acuerdo, tengo acá. Pero decía pam pam vino. Yo decía, este tipo está loco. Y la verdad es que cuando tú ves lo que quisieron hacer o lo que han querido hacer, iba por esa línea. O sea, la verdad es que era el único, sincero y honesto. Y ahí es donde se contradice, porque si Lautaro Carmona, secretario general emblemático, histórico del Partido Comunista, señala que ese proyecto es un proyecto que no ha sido derrotado, sino que está inconcluso, está paralizado, está a la vuelta, está esperando... Lógicamente ellos no van a renunciar a tener una nueva constitución que represente la idea de ellos. Pero esto y ahí está contraviniendo directamente como Partido Comunista, como orgánica del Partido Comunista, como al presidente de la República. Pero para ustedes esto es un llamado a la violencia. Parte de la misma coalición. ¿Es o no es un llamado a la violencia de parte del Partido Comunista? Siempre la violencia es algo instrumental para ellos y por eso es que no son democráticos. Porque en democracia, déjame explicar una cosa, Cris, pero una cosa importante. Las democracias liberales son súper jóvenes. Y básicamente cuando surge la democracia liberal, se abandona un principio que estuvo activo en toda la historia. En la historia, la violencia era algo que era una forma de hacer política. Es más, entre los políticos se mataban entre ellos y se mataban con sangre, es decir, espada, te maté, chao, game over. En Argentina lo siguen haciendo. Entonces, básicamente, lo que se hizo con las democracias liberales es decir, queda fuera la violencia. Entonces, aquellos que, como los comunistas, validan la violencia... Como mecanismo válido de acción política. Claro, como acción política, no son democráticos. Súper simple. Vamos a rodear la convención. Yo les quiero entonces dejar esta pregunta, y me atrevo a hacerla. Un partido que no es democrático, y que avala la violencia, y que además dice... salgan a la calle con violencia, ¿es un partido que puede existir democráticamente en un país? Mira, ¿puede jugar el juego democrático con el resto de los partidos que se sientan a la mesa, que participan en las elecciones libremente y que no convocan a la violencia en las calles? El famoso artículo 8º de la Constitución de 1980 o la famosa Ley Maldita de 1948 de Gabriel González Videla, ambas tenían el mismo objetivo, declarar
inconstitucional al Partido Comunista por validar abiertamente de forma sistemática en su declaración de principio a la violencia, a la fuerza, como un mecanismo válido de acción política para poder acceder al poder. Recuerda que por una definición marxista-leninista, que es el materialismo histórico, ellos entienden que el desarrollo del avance social histórico se determina por la confrontación de intereses entre los que tienen el poder, los que son dueños de los factores productivos y los que no son dueños de los factores productivos. Lucha de clases, compañeros. Para ellos eso es normal y es la forma que tienen de entender el desarrollo histórico. Entonces, nuestra constitución original los prohibía así, el artículo 8, la ley de 1948 los prohibía, claro que sí, y estuvo 10 años. Está prohibido en muchas partes. Y estuvo 10 años en régimen. En los países de Europa del Este, en varios de ellos están prohibidos porque vieron las atrocidades de lo que son las dictaduras comunistas como regímenes autocráticos que vulneran sistemáticamente derechos humanos. Si eso es así. Para dejarlo claro, el problema no son sus ideas, el problema es que llaman a la violencia y a actuar con violencia y llaman a salir a las calles a defender esas ideas. Bajo el texto actual se podría plantear la hipótesis de proscripción del Partido Comunista por vulnerar el mandato constitucional. La opinión de Pancho Rego es que sí. ¿Se podría? Que se podría. Artículo 19, numeral 15, si no me equivoco, inciso séptimo. Aquellas agrupaciones que llaman a modificar el orden institucional vigente por mecanismos distintos a los que establezca la misma Constitución. Y yo creo que el Partido Comunista tiene un par de declaraciones en ese sentido, por lo menos. Mira, este podría ser un motivo de análisis. De que el Tribunal Constitucional lo declara así, no. Ninguna posibilidad. Esa es otra cosa. Ninguna posibilidad. Pero debería haber algún ciudadano chileno que se atreva a presentar. Piensa amigo, que hoy día se está tramitando ante el Tribunal Constitucional la declaración de inconstitucionalidad de la CAM y de resistencia al esquenche. Y estamos en veremos. Y hasta el día de hoy no se ha declarado inconstitucional. Vamos a una pausa, Pancho, Mervi, y volvemos a los Tres Mosqueteros. Agricultura TV. Estamos de vuelta junto a los Tres Mosqueteros con Magdalena Mervilá, Pancho Rego y quien les habla, Cris Portugal. Acá estamos. Volvamos con un tema, chiquillos. La encuesta CADEM. Todos nos sorprendimos con una subida de 10 puntos de la aprobación del presidente Gabriel Boric después de dar la cuenta pública. Un dato. En la anterior cuenta pública subió un 8%. Antes que nos metamos en la CADEM, y yo soy medio toc para mis cosas. Soy bien toc, entonces... En el bloque anterior dije un artículo. ¿Ya proscribiste al partido? Le achunté el artículo 19, le achunté al numeral que era el número 15, pero me equivoqué de inciso, no era el 7, era el 6. Por si alguien lo quiere revisar. Muy bien. Porque ahí dice, son inconstitucionales los partidos, movimientos u otras formas de organización cuyos objetivos, actos o conductas no respeten los principios básicos del régimen democrático y constitucional. Procuren el establecimiento de un sistema totalitario. Definición del principio del Partido Comunista. Como asimismo aquellos que hagan uso de la violencia, lo que ha hecho el Partido Comunista de forma históricamente, la propugnen o inciten a ella como método de acción política. Si algún jurista me puede decir que no se encasilla el Partido Comunista en este inciso, el 6 no el 7, que me equivoqué en el bloque pasado, yo creo que vamos a tener una discrepancia jurídica al menos interesante y bonita. Me sorprende que algún ciudadano democrático de este país no haya presentado algún recurso al respecto. Vamos a hablar con Duque. Vamos a hablar con Aldo, sí. Con Aldo Duque. Perdón, amigo, verdad, que soy un poco toc, debo decirlo. Es que es un tema a desarrollar, es un tema no menor, fíjate. Sí, porque ahora, no puede ser que un partido, compadre, ande incitando a la violencia, sacando a la gente a la calle. Vamos a rodear la convención. Vemos la resolución de la semana pasada del Comité Central del Partido Comunista, donde dice que hay que movilizarse ya sea por las vías de derecho o de hecho. ¿Cuáles son las vías de hecho? Es presionar, apurar en la calle. Exactamente. No puede ser. No puede ser que en un sistema democrático como el que estamos viviendo esto exista. No, y tampoco puede existir esa idea de que si no gané, busco las formas de cambiarlo. Escucha a Juan Santana. Escucha a Tomás de Rementería, Jaime Naranjo. Eso es lo más antidemocrático que puede existir. Paulina Donovich, escuchen. No, pero la Paulina Donovich dijo que eran bananeros. Que eran bananeros, sí, hay que decirlo. Por el país bananero. Pero Naranjo y compañía, eso fue una falta de respeto. No, es que Naranjo... Fue tanto que Tomás de Rementería sacó la firma. Sacó la firma, o sea, después de haber meditado, dijo no están los acuerdos políticos para poder presentar este proyecto. Le sacó la firma, te hacía el loco. No,
No, asume la responsabilidad. No, parece irresponsable. Bueno, a Tomás que lo arrastró Tomás Lagomarsino todo esto. ¿Ah? Tenía menos votos que Gonzalo Inter en su primera elección. Sí, ¿Era como el Atile? 2%. ¿Atila? No, salió arrastrado. Por eso, Sí, el rey de Tomás los de unos. Rentería salió arrastrado por Tomás Lagomarsino del Partido Radical. Sí, revisen las elecciones. Bueno, pero bueno, Circunscripción 7 de Valparaíso, por saber lo que le revisar. Bueno, lo que decía Cris volvamos a la cadena. Vamos a la cadena. Subió 10 puntos el presidente. En la cuenta pública anterior subió 8 puntos y a las 2 semanas volvió a bajar. Al promedio 30, que es el que Sí, se ha mantenido, bueno. 28, 29, 30, por ahí anda pululando. Por ahí anda. esos son los duros, que no cambian. Hay una polémica. Yo no tengo el dato si es 100% verídico, pero al parecer lo último que oí, por ahí iba que sí. No sé si ustedes tienen alguna otra información. Saltó una factura de del mediados de mayo por 500 millones de pesos y fracción. Una de 400 y una de 100 y algo. Para la empresa Cadem, de parte del gobierno. Quienes volvieron... Siempre pronuncio mal el apellido. De Roberto. Ya. Claro. Itkins. Pero iba a nombre de la empresa, no iba a nombre de Sí, personal, iba a iba a nombre de la Cadem. empresa. Donde el gobierno volvió a contratar con CAEM estos estudios, etcétera, De percepción etcétera. pública, de cómo la gente está leyendo lo que hace el gobierno. Y 20 días después el presidente aparece con 10% puntos más. ¿Habrá algo acá? Primero, las cuentas públicas por lo general suben las aprobaciones de los presidentes. Lo vimos con la Sí. encuesta anterior. El presidente sube 8 puntos, efectivamente, como dice Cris, en 2 semanas los termina bajando. Y es porque la realidad se termina imponiendo, principalmente los temas de A la seguridad. promesa. A mí me parece mal, te soy bien sincero. Creo que éticamente no es correcto que una empresa que se dedica a evaluar las actuaciones de los políticos y en particular del gobierno termine suscribiendo acuerdos directos con el gobierno de financiamiento. Me parece que no es moral, que no es ético, Oye, que por, no y por corresponde. unos montos impactantes. Y me parece que la duda que se genera en la opinión pública es muy válida. Desde el momento en que no hay independencia de esa empresa. No, porque además es tu empleador, digámoslo así. Usted fue mucho más directa que yo, amiga. Efectivamente, te están pagando el sueldo. Claro, ¿Dónde cómo está tu vaya a independencia criticar, como cómo medio? vaya a criticar y cómo vaya a sacar mal evaluado a quien te está dando de comer, pues es que aquí está claro. Las cartas de opinión, las columnas de opinión que uno envía a los medios de comunicación nunca son pagadas. No, pues. Por lo mismo. Porque tú estás incidiendo en la agenda pública. Lo que hacemos nosotros comunicacionalmente es intentar incidir en la agenda pública. Como una empresa que se dedica a hacer encuestas, que es seria en este país, o que al menos tiene la chapa de ser una empresa seria, se presta para generar una relación comercial con el mismo que lo está financiando y a quien yo voy a evaluar y que lo estoy evaluando toda la semana. Porque yo me dedico a evaluarte a ti, presidente de la República. Claro. Entonces ahora tú me estás pagando para que yo haga otras evaluaciones. En circunstancias ¿Dónde que está el las sesgo? evaluaciones no han sido buenas. No, Claro. bueno, pero es que a lo mejor son ¿Sabes que menos malas, pues. Esto pasa solo en Chile, weón. En España esto no pasa. En España un director de Codelco no se puede salir de Codelco y terminar siendo director de una empresa privada. No pasa. Y no es que hay una ley que lo prohíba, no. Es que éticamente está mal visto. La opinión pública te dice, compadre, eso no se puede hacer. Acá como que pasan las cosas. Y todo se puede. Oye, tengo que decir que en España las encuestadoras no le achuntan nada, por si acaso. Acá no por ahí. Hay que decirlo. Acá no por ahí. No, pero Bueno, pero era es un que dato, ahí, dato a pie de página. Bueno, ahí también está la pregunta, si las encuestadoras también no tienen su intención de, y ahí está la gran pregunta, de poder incidir en la opinión pública, porque existe esa idea del como el carro de los vencedores, y por lo tanto ahí viene la pregunta, ¿cuán deben ser independientes? Porque si no lo son, pasa esto que tú dices, bueno, están vendidos, están en el fondo trabajando para, en fin. Ahí hay varios temas que son importantes. Ahora, con respecto a los 10 puntos per se, yo creo que así como subió, va a bajar. El presidente habló 3 horas y media y le hizo guiño a casi todo, al punto que, si tú veías el fin de semana, habían algunos que estaban chulis sentidos, porque cuando tú los mencionas a todos, si alguno no lo menciona, se te va a quedar fuera y decir, bueno, porque cuando tú no mencionas a casi ninguno y te vas por las cosas amplias, ninguno puede reclamar, pero cuando te vas a los detalles, a los que quedaron fuera, en el fondo, entonces, claro, 10 puntos es re fácil cosechar cuando podríamos decir, aquí se salió a la pesca con red, algunos pescados van a caer. Esto no es lo mismo. Con las 24 carteras. Sí, por eso. Sí. Y además pero agradeció a todo el mundo. Al que no agradeció debe estar súper chuli sentido. Sí, pero hay que decir que fue inteligente, no fue nada tonto al elaborar esto, porque empezó
con el tema de seguridad ciudadana, fíjate, que claramente es el tema de mayor preocupación. Habló de los proyectos legislativos que habían aprobado las 40 horas, el sueldo mínimo, el royalty. Obviamente metió las listas de esperas, que ya sabemos que son datos por lo menos para dudar. Obviamente dijo que la reforma tributaria iba a financiar absolutamente todo. Apeló a todos los anhelos ciudadanos. Y esta encuesta CADEM, que estamos un poco, no cuestionando, pero por lo menos que nos deja un manto de dudas. Sí, nos deja algo raro. Dice, el 76% considera que el presidente fue simpático. A ver, explícame. 75% que apeló a la unidad del país, 73% que comunicó bien sus ideas, 70% que hizo bien sus anuncios. ¿Dónde hicieron esta encuesta? ¿A ti te encuestaron? No, a mí no me encuestaron y yo, mañana voy a publicar al respecto de la cuenta. Y sí, el presidente pareció conciliador, pero una cosa es el tono y otra cosa es lo que dice, porque lo que dice fue vindicativo. O sea, es decir, yo quiero conciliar, le hablé a todos, felicité a todos, reconocí ciertas cosas, aunque sea fuera de libreto, pero digo, la reforma tributaria va tal cual y en el fondo quiero conversar, dice, es más, por ejemplo, con respecto a las pensiones, y corrígeme Pancho si estoy equivocada, pero con respecto a pensiones dice, yo voy a entrar al proyecto y lo pueden cambiar. No, pues no lo pueden cambiar, tiene que ser él el que lo cambie. Chao, ahora... Si no se afectan las ideas matrices, los proyectos pueden ir cambiando. Sí, es parte de. Pero hay un rol que juega el gobierno y que juegan los parlamentarios de indicaciones. Eso es muy importante porque se pueden construir acuerdos transversales. Pero yo estoy de acuerdo contigo. Yo el presidente lo veo que por un lado intentaba ser simpático, tiró un par de tallas. Digámoslo así. Claro, muy apretable, a darle un abrazo, desearle lo mejor, que esté muy bien. Habló mucho de los gobiernos anteriores. Sí, hizo guiño. Hizo guiño a Bachelet, hizo guiño a Piñera. La abrazó, fue simbólico también. Sin duda, por eso estaba todo pauteado. Pero después sale con esas cuestiones de acá nosotros no vamos a renunciar a los principios, o Chile no puede seguir esperando una reforma de pensiones. Estamos de acuerdo, presidente. El país no puede seguir esperando 10 años más una reforma de pensiones, pero no la suya. No, pues además simple, ya le dijeron a usted hace mucho rato y todos los expertos hace tiempo atrás dejaron súper claro qué es lo que había que mejorar, pero ellos no quieren mejorar solo eso, ellos quieren cambiar el modelo. Entonces ahí está el problema. Y ahí es donde yo digo, apeló mucho a salir de la discusión ideológica. Pero se queda en la ideología. Pero si ellos son ideológicos por definición y todos sus proyectos emblemáticos son de carácter ideológico. La reforma de pensiones que ellos están proponiendo es ideológica, porque lo que buscan es meterle mano al 6% adicional afectando la propiedad privada, porque ellos no creen en la propiedad privada. En materia de salud, su reforma es ideológica, porque ellos no creen en los prestadores privados, porque creen en los monopolios estatales y porque entienden que los únicos proveedores de derechos sociales pueden ser el Estado. No los privados, porque ellos confunden lo público con lo estatal. Y al día siguiente salen sus compañeros de gobierno, Lautaro Carmona, el Partido Comunista, llamando con todas estas declaraciones que hemos estado comentando todo este rato, por favor. Y el presidente muta y guarda silencio. O sea, esto. Entonces, lo que me pasa con el presidente es que no lo puedo creer. No sé para dónde va. Entonces, cuando yo escucho a alguien de verdad, de una película de ciencia ficción, no sé, de un realismo mágico alterno como Gonzalo Vinter, diciéndonos que el presidente es un líder de aquellos que son moral. Espiritual, sí. ¿Cuál altar es de la luz? Mesías. ¿Ah? El Mesías. Pero ¿cuál 8? Podríamos invitar un día a Gonzalo Vinter, pero en serio, porque me gusta. No vendría. Yo sé que no vendría, pero bueno, un contacto quizá podríamos lograr para poder entender un poco este concepto de Mesías espiritual que esbozó este. Qué lujo tenemos los chilenos de tener algunos de esos líderes que solamente algunos países a nivel internacional, a nivel mundial pueden tener, que son guías espirituales y que saben para dónde va la micro. Y lo que yo veo es un presidente que no tiene idea para dónde va la micro, que no es capaz de dirigir la micro, que la micro se le vino encima y la micro se le fue y él se quedó esperando en el paradero con su idea revolucionaria y la micro está avanzando para otro lado. Y la micro hoy en día se llama seguridad. Este fin de semana en la región metropolitana tuvimos 6 asesinatos en 5 comunas distintas: Huechuraba, Recoleta, Los Prados, Puente Alto. Oye, nunca antes visto en Chile, aparecen cuerpos en las carreteras, aparecen gente, nunca antes una cosa visto. Pero sí del terror.
Gente muerta de disparos, asesinados en la puerta de su casa. Y me pasa con este gobierno, y me pasa con estos cabros chicos, que son el gobierno plan piloto, y son el gobierno de las volteretas, porque cuando ellos eran oposición decían A, ahora que son gobiernos dicen B, pero también pueden ir cambiando en el mismo gobierno, porque esto es brutal, porque cuando Rodolfo Carter quería derribar la narcocasa, ¿cierto? Sí. Conforme al mandato legal vigente, porque no tenían recepción de obras por parte de la dirección de obras municipales. Él podía hacerlo, el gobierno, los parlamentarios salen a decir, no, si esto es un show mediático. Esto es efectismo nomás. Lo que busca el alcalde Carter es incidir en la agenda pública, a ver de ganarse unos votitos más. Pero acá no hay ninguna banda desbaratada, acá no hay ningún tipo que esté detenido, no hay ninguna requisación de droga. Y es porque eso no le corresponde al alcalde Rodolfo Carter, eso le corresponde al Carabinero, al Ministerio Público y al gobierno a través de la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría de Interior. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué está haciendo hoy día? Hoy día tirando abajo los monumentos, los mausoleos. Los mausoleos narcos. Que es el mismo efecto, si el efecto es el mismo, es comunicacional. Es decirle a los narcos, les vamos a achicar la cancha. Los vamos a perseguir por donde sea necesario. Como perros. Y de verdad hacerlo, ¿ah? Porque no vamos a permitir que su cultura, que su forma de ver la vida se instale en las poblaciones y sea un modelo válido para que lo vean los cabros chicos. Si eso es, y ahora resulta que está bien demoler. Entonces, ¿tú de verdad podés sostener que no son mentirosos? No, son mentirosos, patológicamente mentirosos. Y van cambiando según las encuestas. Entonces, cuando el presidente me sale con esta cuenta pública de 3 horas y media, que se la escuché enterita, donde repasa todos los puntos. Con tu fillo castrista. Y con tu fillo castrista, sin duda, o chavista también, de estos discursos largos, grandilocuentes. Le faltó estar en el estadio. Porque a esos dictadores les gusta estar en los estadios, obvio, ¿cierto? moviendo las manos, con gente aplaudiendo, obvio, con el pueblo junto a ellos. Pero me pasa que no le creo, presidente. No le creo su cuenta pública. No le creemos. Y tenemos un mes, Pancho, no le creo, y no me cuadra, presidente. Tenemos un mes, estamos principios de junio. A fines de junio vamos a hacer una evaluación, Mervi, a tu regreso. Vamos a hacer una evaluación. ¿Cuántas metas se han cumplido? ¿De cuántas cosas estás en cumplido? No, ¿y cuántos puntos ha perdido? Sí, nos estamos, de todas maneras. Juguemos, no, eso está buena. Sí, ya, juguemos, ya. 30. La apuesta, de aquí a que yo vuelva, 30. ¿cuántos puntos pierde? Vuelve a sus 30. Vuelve a sus 30. Yo creo que vamos a estar en 28. Pero si se 28, va a mandar, se va a perder 11. con Doricosa de todas maneras. Sí, sí. Oye, nos estamos acercando al final del programa. Yo quiero dejar un punto para que empecemos a tocar mañana. Este miércoles 7 de junio se instalará el Consejo Constitucional. Hoy lunes al mediodía. Miércoles, ¿ya? El miércoles, hoy lunes se proclamaron los 51 electos consejeros. Estamos con estas dudas de... ¿Qué pasa con el 1? Aldo Sangüesa. ¿Qué pasa con Sangüesa, que renunció y todo el cuento? Todo esto lo vamos a analizar mañana martes. Gracias por habernos acompañado acá en Los Tres Mosqueteros. Magdalena Mervilá, Pancho Rego. Oye, amiga, muy buen viaje. Va a trabajar, no va de vacaciones. No, voy a trabajar, voy con un grupo, así que el que quiere viajar conmigo puede viajar conmigo. Septiembre nos vamos a Inglaterra. ¿Podemos llamarte, hacer un contacto? Pero claro, me escriben magdalena@redcultural.cl y yo les contesto a todos y cada uno. Encantada. Buen viaje, te vamos a echar de menos. Échenme de menos, eso es lo más Vuelve importante. mosquetera. Traeré regalos. A crañarnos, que es Portugal, a que traemos mañana. A crañarnos. Sorpresa. Yo la dejo mi Gracias por sombrero. estar con nosotros. Acá Chao, estamos, muchachos, Los Tres un abrazo, que estén muy Mosqueteros. bien. Chao, chao, chao.